Perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente con todos. Mi nombre es Edwin Zarco, soy director del Centro de Investigación Looking y hoy empezamos nuestro primer workshop en el marco del programa de formación Emprendedores Ambientales en Acción. Eh, Hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no? Un amigo de Looking, amigo mío, un defensor de la libertad, Luis Ignacio. Voy a proceder a presentarlo. Él un día nos va a compartir sus ideas, sus conocimientos sobre la función empresarial y otros temas claves que tienen que ver un poco con el emprendimiento ambiental en acción, ¿no? Entonces, voy a proceder a presentar a Luis. Bueno, Luis Ignacio es el actual, a ver, un ratito antes de presentarlo, le pido que sus micrófonos los puedan silenciar. Y ahora sí. Y ahora presento, a ver, vamos a presentar a Luis. Bueno, Luis Ignacio es el actual director de la maestría en Economía y Medio Ambiente de la Universidad Francisco Marroquín, puesto que ocupa desde el año 2015, ha ocupado puestos de dirección científica en Cervamet, director científico de Orgamédica, ubicada en España, ha sido consultor científico en el campo de la optimización de procesos de laboratorio para varias empresas y fundador en el 2003 de la compañía Indago, la cual desarrolla métodos especiales para el diagnóstico a partir de muestras de sangre. Luis Ignacio también es miembro desde el 2008 del Instituto Juan de Mariana, fundador del blog y Desde el Exilio, en la que ha publicado más de 3.000 artículos sobre política, liberalismo, ciencia y filosofía. Para nosotros es un gusto tener a Luis nuevamente en estos workshops. Y te dejo, Luis, para que te presentes, que acá estamos deseosos de escucharte. Muchísimas gracias, Edwin. Un saludo muy cordial a todos los que habéis decidido acompañarnos esta noche aquí en Europa. Bienvenidos a todos y a todas. Un placer estar aquí con vosotros. Un placer estar aquí para Looking, por supuesto, y con la organización Atlas, ¿no? Gracias por la invitación. Decir una cosa, ya que vamos a hablar de emprendimiento, ¿no? La empresa Indago como tal ya no existe porque la tecnología que desarrollamos la vendimos a otros laboratorios y entonces ahora me dedico a otras cosas. Es también uno de los procesos bastante frecuentes en el mundo del emprendimiento, ¿no? Uno empieza con una idea y la idea resulta que funciona bien y si funciona bien llega alguien con más poder económico que el que tú mismo tienes y bueno, pues te la compra. Y te quedas, no es que te quedes sin ella, sigue siendo tu hijo, sigue siendo tu niño, tu idea, pero ya la están llevando delante otras personas, ¿no? Ya no te encargas tú directamente de ellos. Vamos a hablar hoy de emprendimiento, vamos a hablar de protección medioambiental, vamos a hablar de environpreneurship, emprendimiento dedicado a la protección del medio ambiente. Dos conceptos que en primera instancia pudieran parecer hasta contradictorios, ¿no? Yo muchas veces cuando imparto cursos siempre se plantea o se suele plantear la disyuntiva entre libre mercado, capitalismo, entre comillas, digo lo de capitalismo, protección del medio ambiente, son cosas incompatibles, ¿no? Y resulta que bueno, pues la vida nos ofrece cientos, miles de ejemplos en la vida cotidiana en los que vemos cómo esto no es exactamente así como parece, ¿no? La prosperidad, el emprendimiento, son dos armas muy poderosas de las que disponemos en Occidente, especialmente precisamente para proteger nuestro medio ambiente, para proteger el medio en el que desarrollamos nuestra actividad. Yo podría haber venido hoy aquí invitado por Edwin y traerles una conferencia, un PowerPoint y soltarles un rollo de 1 hora, haber cogido de Google 20 ejemplos de exitosos, claro, de emprendimiento privado y particular encaminado a la protección del medio ambiente, pero quiero pensar que todo esto ustedes o ya lo saben o nada, no tienen nada más que ir a Google, meter emprendimiento o protección medioambiental y les van a salir 40.000 cosas.
40.000 ideas maravillosas que han tenido 40.000 personas maravillosas dedicadas a desarrollar su empresarialidad, su capacidad, su querencia por emprender algo nuevo y al mismo tiempo proteger el medio ambiente, ¿no? Entonces, como eso lo van a encontrar en Google, eso lo van a encontrar en cualquier sitio, yo pensé que lo mejor era hacer otra cosa un poco diferente y me alegro muchísimo que estén aquí, que estén en Zoom y espero poder dialogar con ustedes. Es decir, lo que pretendo hacer esta tarde-noche es que charlemos un poco. Quiero conocer cuáles son sus inquietudes, quiero saber por qué han venido a esta charla, por qué asisten a estos cursos que ofrece Looking sobre emprendimiento y protección medioambiental. Y para empezar me gustaría partir desde mi experiencia personal, ¿no? Porque sí, soy emprendedor. Yo trabajé durante muchísimo tiempo para otras empresas, pero durante el trabajo o mientras trabajaba para una de estas empresas desarrollé una tecnología, si igual no importa, una idea, y la idea era tan mía que, bueno, pues junto con un amigo juntamos 4 perras, 4 pesos, 4 dólares, digo 4 dólares, o sea, realmente prácticamente nada, y decidimos comprar la tecnología y montar una empresa propia. ¿Qué es ser emprendedor? Para mí ser emprendedor es una forma de vida. Hay personas que nacen con inquietud de ser emprendedores, de emprender cosas, de hacer algo por sí mismos y para otros. Y hay personas que prefieren que sean otros los que emprendan y ellos ponen al servicio de quienes emprenden el valor de su propiedad intelectual, el valor de su trabajo corporal, el valor de su tiempo, ¿no? Son formas diferentes de entender la vida. Y una de las primeras cosas que quiero que les quede muy claro es que ser emprendedor es una forma de entender la vida. Ser emprendedor no es tener un magnífico plan de negocio. Ser emprendedor no es tener muy buenas relaciones con un banco. Ser emprendedor no es conseguir una magnífica financiación. Ser emprendedor significa además estar dispuesto a sacrificarlo todo tu tiempo, tus amistades, a veces tu familia, incluso el tiempo que ocupas con tu familia, ¿no? Para conseguir el fin último de llevar adelante y sacar al mundo tu idea. Eso es ser emprendedor. Quiero creer que la mayor parte de los que están aquí, estoy viendo una cantidad muy grande de mujeres, lo cual me agrada infinito. Diana, Carmen, Fiorella, Laura, Chari, maravilloso. Acuden con inquietud porque queréis hacer algo vosotros desde vuestra capacidad de empezar algo para proteger el medio ambiente. Y no queréis dejar que sean otros los que lo hagan, porque eso es lo importante cuando uno habla de emprendimiento. El emprendedor es alguien que se levanta por la mañana y dice, lo voy a hacer yo. Ojo, pero no puedo solo, necesito ayuda. Y eso también es parte de la mentalidad emprendedora, ¿no? El hecho de decir, lo voy a hacer yo porque es mi idea, porque lo quiero, porque así lo deseo, es mi necesidad. Cuando me levanto por la mañana quiero poner en práctica esta idea que tengo, pero también tengo que ser muy consciente desde el primer momento de mis limitaciones. Todos tenemos limitaciones, serias limitaciones, es decir, nadie sabe todo, nadie puede hacerlo todo, y por eso tenemos que buscar no solamente los medios materiales para llevar adelante una idea, sino también las personas adecuadas que nos puedan ayudar, que puedan estar a nuestro lado para llevar adelante esa idea. Cuando hablamos de emprender, estamos hablando de, imaginémonos que vamos a abrir una tienda de zapatos. Fíjense qué cosa más sencilla, ¿no? Parece una tienda de zapatos, no tiene ningún problema, ¿no? Bueno, pues tiene que haber alguien que tenga carisma y que sepa no solamente vender zapatos, sino también comprarlos, es decir, acudir a los proveedores y ser capaz de obtener buenos precios para gracias a esos buenos precios, abusar en mi precio de mis clientes, poder obtener un beneficio.
necesito a alguien que me lleve la contabilidad. No todos los emprendedores son contables. Yo personalmente, por ejemplo, de contabilidad no tengo ni la más remota idea. Nunca quise aprenderlo. Necesito a alguien que entienda, por ejemplo, de estrategia empresarial. Necesito, lógicamente, personas a mi lado que traigan a mi empresa sus valores personales, ya sean intelectuales, ya sea su tiempo, ya sea su fuerza laboral, su trabajo físico, para poder llevar adelante toda la cadena logística que va a suponer mi idea empresarial. A mí siempre me ha fascinado mucho cuando me encuentro con proyectos empresariales que prácticamente no necesitan nada de esto que yo les estoy contando, porque son ideas o bien maravillosas e increíbles, o son ideas tan simples que de simples son fantásticas y se pueden llevar adelante prácticamente solo con una persona. Un ejemplo es quien decide montar una plataforma de crowdfunding, de recogida de dinero, con la finalidad de promocionar un paraje natural en particular. No se trata de protegerlo, no se trata de vallarlo, no se trata, no, lo que pretende esta persona es promocionarlo, porque le encanta, porque le gusta. Es un caso de emprendimiento para la protección del medio ambiente. Un ejemplo. En el pueblo de yo nací hay un bosque pequeñito de hayas que fue bastante maltratado durante mucho tiempo. A través de ese bosque de hayas pasaba el camino por el que los mineros que trabajaban en las minas de carbón de mi pueblo bajaban al valle a reunirse y desde allí subir a los pozos de carbón, ¿no? Era un camino, por lo tanto, bastante transitado y en el que, bueno, pues en aquella época, estoy hablando de principios del siglo XX, hasta bien entrados los años 60, nadie se preocupaba de si el bosque estaba cuidado, no estaba cuidado, estaba protegido. Paraban, comían el bocadillo, tiraban los restos donde les apetecía, el plástico, el papel de aluminio, lo que fuera, ¿no? Y de repente, charlando, un grupo de amigos se dio cuenta de que, oye, a lo mejor resulta que este bosquecito es un paraje que debemos proteger. No encontraron ayuda institucional, no encontraron ayuda del Estado, a nadie le interesó, ni al ayuntamiento, ni a la comunidad autónoma, ni al gobierno central, por supuesto, tampoco, estamos hablando de un paraje muy pequeño. Entonces decidieron montar una plataforma para recaudar fondos, de manera que lo que hicieron fue solicitar permisos de construcción de, por ejemplo, un pequeño merendero, permisos de construcción de, por ejemplo, un pequeño sendero, arreglar el camino. ¿Y poco esto qué consecuencia tuvo? Pues se fue promocionando, empezaron a aparecer periodistas, empezaron a aparecer fotógrafos profesionales y fotógrafos amateur, empezaron a aparecer en Internet hace 15 años fotografías de este bosque, pueden encontrarlo en Internet, si quieren buscan el Faedo de Finiera y lo van a encontrar. Y esto generó tal interés entre tantos miles de personas que al final conseguimos, o se consiguió, ellos lo consiguieron. Voy a parar un momento a ver si este subnormal que tenemos aquí abandona el foro. Estas personas, les decía, consiguieron que el interés fuera tan grande por este bosque, el Faedo de Finiera, que al final la mayor parte, hoy todo el mundo que va a visitar este bosque simplemente lo hace para disfrutarlo, para disfrutar de ese paraje natural tan maravilloso que tenemos ahí, ¿no? en esta esquina. Esto es también emprendimiento, aunque ellos no obtuvieron un beneficio económico, obtuvieron un beneficio, digamos, simbólico, que es el de poder disfrutar de un bosque inmaculado, perfectamente bien conservado, que es una de las esencias, ¿cómo diría yo? Es una de las cosas que diferencian a las sociedades de una economía próspera de las sociedades con una economía de subsistencia.
Yo esto lo he contado más de una vez o lo suelo contar a veces porque muchas veces, sobre todo aquí en Europa, no nos damos cuenta de un detalle. Yo cuando me levanto por la mañana un sábado, mi idea en mi cabeza, lo que tengo es, oye, ¿dónde vamos hoy de paseo? Yo vivo en Leipzig, una ciudad alemana muy bonita. Tengo aquí un bosque precioso justo al lado de casa, 300 metros. Vamos al bosque, vamos al zoo, vamos a dar un paseo. ¿Qué hacemos con el fin de semana? Sin embargo, en una economía de subsistencia, esto no es posible, porque la primera idea que tiene una persona cuando se levanta por las mañanas es ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué le voy a dar de comer a mi familia? Tienen que ir a trabajar, o tienen que ir al monte a recoger leña, o tienen que ir a cazar. Es decir, estamos hablando de situaciones completamente dispares, donde a mí me da mucha rabia, ¿no? He tenido contacto bastante directo con personas que viven en economía de subsistencia en Guatemala, y cuando aquí en Europa se discuten de estas cosas, del emprendimiento, la protección del medio ambiente, no sé qué más, yo me acuerdo siempre de las miles de personas que, por ejemplo, de las miles de personas, realmente miles de personas, son más, creo que son 300 familias ahora mismo censadas. Si hay alguien guatemalteco me corrija, pero sí, alrededor de 300 familias censadas viviendo en el vertedero de la ciudad de Guatemala. Estas personas no tienen un minuto que perder para pensar en un proyecto empresarial de protección del medio ambiente. Estas personas se pasan la vida rebuscando en la basura, viven en ella para poder comer. Es muy hipócrita muchas veces lo que hacemos en Europa, ¿no? Lo que hacemos en Occidente. Como nos va bien, que todo el mundo está como nosotros y todo el mundo puede hacer lo mismo y nos da. El emprendedor tiene que tener también esto muy en cuenta. Es decir, si yo quiero emprender en Guatemala City, quiero montar una empresa, por ejemplo, de reciclado de basuras, yo no puedo como emprendedor, y hablaremos de ello, se habla de la función empresarial, no puedo olvidarme de esas familias que viven en el vertedero. Es decir, las primeras personas con las que debo de hablar y comentar mi idea son ellos. No es el gobierno guatemalteco, no es la ciudad de Guatemala, no. Son estas personas que viven de ese trabajo, que comen gracias a lo que hacen. Y aquí es que voy a hacer una pausa porque me gustaría que alguno de vosotros, alguno de ustedes, tuviera la amabilidad de comunicarnos a los demás cuál es su idea de emprendimiento. ¿Qué significa para vosotros ser emprendedor? ¿Quién se atreve? ¿Quién se anima? Por favor. Pueden levantar la mano, abrir el micrófono. No se atreve nadie. Orlando, Beatriz, Laura, Diana, Amelia, Katia, Juan Carlos, Brenda, Yasmín, Carla, Eduardo. Nadie. Todo el mundo entonces de acuerdo con lo que les he contado hasta ahora. Nadie tiene nada que decir. De acuerdo. El emprendedor desarrolla su actividad en el seno de una empresa. ¿Puede un emprendedor desarrollar su actividad desde estatal? Es una buena pregunta también, que me gustaría que a lo mejor alguno de ustedes respondiera y nos diera su opinión al respecto. Yo les voy a contar cómo se desarrolla una actividad emprendedora en el seno de una empresa. ¿Qué es la empresarialidad y cuál es la función empresarial? Para los trabajadores. Una empresa no nace para explotar el medio ambiente. Una empresa no nace para destruir el planeta y una empresa no nace para acapararlo todo. Una empresa nace para llevar adelante un proceso, un proceso de empresarialidad iniciado por alguien que se dedica a emprender, que se decide a emprender.
Eso es una empresa. Y la función de la empresa tiene varias funciones y cumple varias funciones y tiene varios objetivos. La empresa, en primer lugar, tiene como objetivo el de ser el instrumento que utiliza el emprendedor para llevar adelante su idea. Sería hermosísimo que todos pudiésemos llevar adelante nuestras ideas desde nuestro home office. Gracias, Katia. Luego, cuando puedas, nos hablas. Muchísimas gracias, de verdad. Pero en la mayor parte de los casos no es posible. Tenemos que salir fuera de casa, tenemos que buscar un local, tenemos que buscar a lo mejor una nave donde poder colocar unas máquinas para desarrollar un proceso de fabricación, de almacenado, de distribución, depende de cada uno, tiene su idea, ¿no? Entonces, lo primero que hace la función empresarial es sacar al emprendedor de su cocoon, de su huevo. Estamos calentitos con nuestra idea, nos vamos a la cama, ay, qué bonito, nos levantamos por la mañana, cogemos nuestra hoja de Excel, bueno, esto va a ser maravilloso, voy a ganar mucho dinero, voy a venderlo, voy a arreglar el mundo con esta idea que tengo. No, la función empresarial, la primera es eso, nos saca del huevo, nos saca a los emprendedores de ese huevo mágico en el que nos encontramos, cuando tenemos esa idea magnífica, y nos coloca en el mundo, nos pone en la realidad. La empresa además cumple más funciones. En el momento en que nos coloca en el mundo, en la realidad, y nos damos cuenta de que necesitamos ayuda, vamos a tener que emplear a alguien. O bien vamos a buscar un socio, o vamos a tener que emplear a alguien. Cuando nos damos cuenta, como les decía al principio, de que no podemos hacerlo todo nosotros. Porque no sabemos. Y ese es el momento en el que me doy cuenta de que yo no solamente tengo una responsabilidad delante de mi banco que me va a pedir todos los meses que le pague la cuota de devolución del crédito que me dio para poder alquilar un local. No. No solamente tengo una responsabilidad ante mi familia que me apoya y me permite estar 12 horas trabajando todos los días. No. En el momento que tengo una persona empleada o un socio, esa persona empleada también tiene una familia cuya única fuente de ingresos tal vez sea el sueldo que gana en mi empresa. Ese socio ha puesto en riesgo su capital y sus conocimientos, probablemente porque porque confía en mi idea y en mi trabajo. Y a partir de ese momento, la función empresarial nos obliga a abandonar el cocoon del emprendedor y nos coloca dentro de donde estamos, que es en sociedad. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, estamos hablando en primer lugar de esto que les acabo de contar, así de simple. ¿Por qué yo como empresario joven, allá por el año 2003, 2002, pasaba noches sin dormir? Yo no pasaba noches sin dormir porque tuviera miedo de que mi idea no saliera adelante. No, yo pasaba noches sin dormir porque sabía que si hacíamos una bancarrota, si teníamos que cerrar la empresa, iba a dejar en aquel momento 12 familias sin ingresos. Eso es responsabilidad social empresarial. Podemos dar un paso más allá. Imaginémonos que mi actividad empresarial es una actividad minera. Obviamente yo quiero extraer un mineral de una determinada zona del suelo, de un determinado terreno. A mí me quitaría el sueño el pensar que no iba a poder ser capaz de recuperar después, con aquello que ingreso, el daño ambiental que yo he generado en el suelo que he explotado. Porque tenemos que darnos cuenta de una cosa, y esto yo creo que es algo que está cambiando en la mentalidad del empresario en nuestros días. No, bueno, viene cambiando hace ya mucho tiempo. Yo creo que esto viene de los años 60, 70. Ya había mucha gente, muchos empresarios
que habían cambiado el chip, ¿no? No se trataba de explotar una zona por explotarla, sino que se trataba de hacerlo de la mejor manera posible para que luego el impacto generado fuera recuperable. Eso también es responsabilidad social empresarial. Ojo, no estoy diciendo que no haya un impacto. Estoy diciendo que se produce un impacto del que tendremos capacidad de recuperarnos. Un ejemplo, también de mi pueblo, por aquello de que va a mi pueblo. Resulta que en mi pueblo, como les conté, la actividad industrial primaria era las minas de carbón, y cuando yo vengo al mundo, allá a principios de los 60, aquello era negro. Es decir, bajaban los camiones con el carbón y en verano, pues, lógicamente, echaban polvo y las ventanas estaban negras, los muebles, el polvo que se quitaba de encima de los muebles no era este polvo blanquecino, que todos no, era un polvo negro. Aquello era un desastre ecológico, tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente en el que estaban en aquel momento desarrollándose la actividad minera, ¿no? Fue la presión de la misma gente y de la propia empresa, desde la propia empresa, la que provocó que poco a poco se fueran adoptando soluciones a estos problemas. La primera, se acabaron los camiones, se montó una cinta transportadora de carbón desde las minas a través de las montañas, hasta el lavadero de carbón, de manera que todo este polvo, toda esta contaminación, todos estos camiones, estos gases que emitían aquellos motores, desapareció de repente, ¿no? Luego, claro, ¿qué ocurre? Que había una escombrera, es un sitio donde se tiran los restos después del procesado de la hulla, del carbón, había una escombrera gigantesca. Y esta gigantesca escombrera, bueno, pues era un atentado visual. Había un concepto antes que era el de contaminación visual. Hoy a lo mejor cuando ponemos molinos de viento o hectáreas de placas solares, parece que hemos olvidado el concepto de contaminación visual, pero en aquel momento había lo que se llamaba contaminación visual. Yo iba por las montañas, por una carretera, disfrutando de un maravilloso paisaje, y de repente me encontraba con una montaña de escombros de carbón. Bueno, pues eso era contaminación visual, aparte de que en aquella montaña no crecía absolutamente nada. Bueno, pues la empresa se encargó de recuperar ese suelo y convertirlo en lo que es un pequeño bosquecito, ¿no? Este tipo de actividades, a esto es a lo que yo me refiero con responsabilidad social empresarial desde el punto de vista medioambiental. Es decir, no solamente intento proteger mi inversión, no solamente intento obtener un beneficio, no solamente intento llevar adelante mi idea, no solamente intento proteger los intereses de quienes para mí trabajan, que no trabajan para mí, trabajan conmigo. Lo que han hecho es conmigo, han firmado un contrato por el cual yo compro su valor, y el valor de estas personas normalmente es aquello que yo no tengo. Yo no tengo músculo para ir a la mina a trabajar, yo no tengo conocimientos para llevar una contabilidad, entonces eso lo compro. Estoy comprando valor, no estoy comprando personas, estoy comprando valor. Mi responsabilidad es la de estar pendiente de que estas personas que de repente se ponen en manos, confían en que mi empresa les va a asegurar un sueldo durante mucho tiempo, puedan disfrutar de ese sueldo durante mucho tiempo, porque están vendiendo su capacidad laboral, su capacidad intelectual, su capacidad de trabajo físico. Y la responsabilidad de saber que aquello que estoy haciendo, y ojo, todo lo que hacemos los seres humanos en el planeta, y repito, todo lo que hacemos los seres humanos en el planeta tiene un impacto. Tenemos que ser conscientes de qué impacto estamos generando. Tenemos que ser conscientes de, ¿vamos a poder recuperar los efectos negativos generados por el impacto que causamos? Sí, no, tal vez, será impagable, podemos hacerlo solos, vamos a necesitar ayuda de terceros. Todo esto forma parte de la función empresarial. Y la función empresarial, lógicamente, les he dejado un poco de lado, están los stakeholders, hay personas, bueno, pues de repente quiero ampliar mi actividad económica, mi actividad empresarial, necesito una inyección de capital. Entonces acudo a la bolsa o acudo a una subasta o simplemente organizo una reunión con personas que tienen dinero
Normalmente nos ayuda el banco, viene el banco, oye, vamos a realizar una reunión a ver si podemos hacer una ampliación de capital. Y acuden personas a las que consigues, que confíen en tu idea y en tu trabajo y en lo que les muestras e invierten su dinero para el crecimiento de esa actividad empresarial. Ante estas personas también tengo una responsabilidad como empresario. Y luego, por último, están aquellas personas que no tienen nada que ver con mi actividad empresarial, pero que pueden verse afectadas por la misma. Cuando hablo de impacto generado por mi actividad empresarial, no estoy hablando solamente de impacto en el medio ambiente, estoy hablando de impacto en la salud de las personas. Y aquí yo quería hacer la segunda pausa antes mejor dicho, porque quería preguntarles sobre si conocen las tesis de Coase, Premio Nobel, y Pigou, sobre cómo intentar corregir desde el punto de vista de las relaciones entre personas, dejando a un lado el Estado, Coase, y utilizando al Estado, Pigou, cómo se pueden corregir estos impactos, ¿no? Estas consecuencias indeseadas, estas externalidades. Veo que acaban de pasar un enlace por el chat para registrar la asistencia. Por favor, acudan al enlace. Y yo no sé si Katia va a poder contarnos ya algo, pero me gustaría que alguno de ustedes tomase la palabra y nos diese su versión, su explicación, nos hablase de cómo entiende esta persona, cómo entiende usted la función empresarial y la empresarialidad, el emprendimiento. ¿Alguien se anima? Aunque nada más sea para decir qué mal lo estás haciendo, Luis. No veo ninguna más. Ya, Amelia. Doctor, muy buenas tardes, qué gusto saludarle, ¿no? Desde Lima, Perú. Y a Buenas todo el tardes, equipo. Amelia, un placer, el placer es mío. Ay, qué gusto, doctor. Bueno, ¿sería nos pudiera compartir, por favor, un ejemplo que a usted le haya generado un gran impacto, ¿no? Sobre el tema de la responsabilidad social, con respecto también al tema de la protección al ambiente, ¿no? Entonces, apreciaría mucho ello, doctor. Gracias. ¿Un ejemplo positivo o un ejemplo negativo, Amelia? Bueno, ya que lo menciona, sería genial los dos. Los dos. Sí, para saber qué no debemos hacer. Perfecto. A ver. Gracias. Magnífico. Un ejemplo positivo, por ejemplo, la recuperación de la montaña central en León por parte de la empresa Obrera Vasco Leonesa, ¿no? Lo hicieron francamente bien. Hay que decir que la presión que recibieron por parte de las personas que allí vivíamos, bueno, que allí vivían, porque yo cuando fue el gran cambio ya no estaba allí, había salido a estudiar fuera. El cambio fue radical, es decir, el cambio de mentalidad, el cambio de actitud, las soluciones que se adoptaron fueron perfectas. Repito, había trayectos de transporte de carbón con camiones a través de pueblos, y esto se eliminó completamente construyendo unas cintas transportadoras subterráneas por debajo de las montañas que iban desde los distintos pozos mineros y confluían en la planta de tratamiento de la hulla. Y además, esta planta de tratamiento de la hulla, del carbón hulla, que al principio estaba en una localidad alejada de la central térmica donde se quemaba el carbón, se colocó justo al lado de la central térmica donde se quemaba el carbón. Es decir, el carbón que se extraía a 30 kilómetros de la central en un pozo minero no salía nunca a la luz, iba por estas cintas transportadoras, en la planta de tratamiento lo lavaban convenientemente y, pum, y de ahí iba a otra cinta transportadora, pum, y se iba directamente a la central térmica de carbón. Esto convirtió una zona minera sucia, maltratada ecológicamente
con multitud de escombreras, con problemas serios de contaminación por la circulación de camiones pesados, mal trato de las infraestructuras, un camión de 20 toneladas para arriba, para abajo, muchos de estos camiones todos los días, lógicamente conservar aquellas carreteras era costosísimo, y no solo costosísimo, sino que además el hecho de, tenemos que darnos cuenta de una cosa, el transporte por camión, no solamente en estos trayectos cortos de parajes naturales especiales como este de la montaña central leonesa, ¿no? Juegan un papel muy importante también a la hora de evitar, en el mal sentido de la palabra, el desarrollo natural de la fauna y la flora. Hay flores, hay plantas endémicas en todas las zonas del planeta que de repente desaparecen, simplemente desaparecen, y hay especies animales que evitan el ruido, evitan los gases, evitan el tráfico, y otras perecen directamente en ellos. Hablo de zorros, jabalíes, osos, lobos, corzos, urogallos, etcétera, etcétera, ¿no? Otras especies no tan prominentes, pero también importantes. Hablo de determinadas especies de ranas, de anfibios, ¿no? Entonces, el hecho de haber cortado ese transporte por carretera fue vital para recuperar lo que hoy, fíjense lo que les voy a decir, pasó de ser una zona minera asquerosa y sucia y negra a convertirse en reserva de la biosfera. No ha cambiado nada, excepto que la actividad minera se desarrolló durante los últimos años de manera completamente diferente, muchísimo más respetuosa con el medio ambiente, y hace, creo que son 7 años ya, no hay actividad minera. Entonces, ha sido un proceso largo, pero ha sido un proceso exitoso de recuperación de un medio natural, de una región bastante amplia, muy grande. Pues no sé, estoy hablando de una región norte a sur, podemos trazar un eje de unos 20 kilómetros, y este-oeste podemos trazar un eje de unos 50 kilómetros. Estoy hablando de una zona bastante grande. Entonces, esto ha sido posible recuperarlo gracias al esfuerzo que en aquel momento puso la empresa para sustraer de las carreteras y del aire, o sea, de la superficie, el transporte de carbón. Un ejemplo positivo. Un ejemplo negativo es cuando no somos capaces de desarrollar, de sacar adelante un estudio serio, tanto de impacto medioambiental como de riesgos. Vamos a ver, el problema que tenemos muchas veces es que estamos tan obsesionados con lo maravillosa que es nuestra idea que no somos capaces de ver con frialdad los riesgos que estamos generando o que puede generar mi actividad empresarial. Un ejemplo muy típico para esto es el ejemplo del transporte de petróleo, ¿no? Por poner un ejemplo que todo el mundo tiene en la cabeza y que es sencillo para todos. De acuerdo que sí, que hoy los barcos petroleros tienen doble y triple casco, que todo lo que ustedes quieran. El riesgo de una marea negra está siempre ahí, y lo cierto es que para evitar el riesgo de una marea negra deberíamos de habernos esforzado desde hace ya mucho tiempo. No quiero mencionar ninguna empresa, por eso no. Deberíamos de habernos esforzado en encontrar un modo de transporte de este material que era esencial hasta hace muy poco tiempo, sigue siéndolo todavía hoy, de manera que el riesgo de derrame, el riesgo de una marea negra en las aguas del océano, sea ridículamente mínimo o nulo. Cuando hablamos de impactos al medio ambiente o impactos a la salud de las personas, claro, aquí habla por mí el bioquímico que soy y bueno, pues el riesgo debe de ser cero. Es decir, yo no puedo desarrollar una actividad empresarial sabiendo que existe el riesgo de que mi vecino mañana se muera de cáncer por lo que estoy haciendo yo. Entonces, yo debo de intentar
hacer una buena previsión de riesgos y, por ejemplo, en el caso de las petroleras, durante muchísimos años, ya no digo que no lo estén haciendo ahora, pero durante muchísimos años no fue así. Y bueno, pues hemos asistido a mareas negras tremendamente horribles que acabaron con la vida en zonas. Yo estoy pensando, no estoy pensando en estas grandes mareas negras tan populares de las noticias, porque cuando una marea negra está en alta mar, los seres vivos del planeta se encargan de solucionarlo a largo plazo, a medio y largo plazo ellos lo arreglan, pero hay ecosistemas en los que el impacto es tan severo que la capacidad de recuperación del ecosistema se ve o muy reducida o incluso llega a ser cero. Estoy hablando, por ejemplo, de los manglares. Un manglar es un ecosistema especialmente rico y vital para el mantenimiento y sostenimiento de muchísimas especies marinas y terrestres que dedican su tiempo en el manglar a la reproducción, por ejemplo. Una marea negra en un manglar ese sí que es un desastre y los ha habido, ¿no? Entonces, yo creo que son dos buenos ejemplos bueno, ¿se supo valorar el riesgo? Sí. ¿Se hizo algo para evitarlo? En un caso sí, se corrigió, y en el otro caso no. Y de hecho, el riesgo de que un barco petrolero, de que un buque petrolero pueda provocar una marea negra sigue siendo relativamente alto, ¿no? Entonces ahí no se ha hecho gran cosa. Yo creo que son dos buenos ejemplos para ver por dónde van un poco los tiros de qué es la responsabilidad social empresarial cuando hablamos de medio ambiente, ¿no? Yo puedo efectivamente encontrar oro en la selva del Petén, en Guatemala. Y el gobierno me concede, esto es un tema del que se podía hablar también, el gobierno es el que me concede una licencia para explotar ese oro. No son los propietarios de los terrenos al lado de la selva, no son las personas que viven de los recursos de esa selva, no, es el gobierno guatemalteco el que me concede el permiso, algo de lo que se podría discutir largo y tendido. Y entonces yo voy allí y entro como un elefante en una cacharrería, decimos en España, ¿no? Un elefante en una tienda de porcelana. Lo destrozo todo, tiro árboles, talo árboles, cambio el curso de los ríos, hago carreteras nuevas, todo con el fin de sacar unas toneladas de oro en los próximos 15 años. Y resulta que no tengo ningún plan de recuperación de esas parcelas de selva que estoy explotando. Y la responsabilidad social empresarial me exige tener un plan de recuperación de las zonas que estoy explotando, lo cual también me obliga a cambiar la forma en la que desarrollo mi explotación. Me obliga a cambiar el tipo de maquinaria que utilizo, me obliga a cambiar el tipo de tecnologías que utilizo. Esto es responsabilidad social empresarial desde el punto de vista medioambiental. No consiste en no hacer nada, consiste en hacer las cosas bien. No sé si esto responde a tu pregunta, Amelia. Sí, doctor, responde bastante bien. Justamente me generaba otra reflexión en el sentido de si usted de pronto conoce de alguna experiencia en la que en algún lugar exista algún tipo de capacitación a aquellos representantes legales que están próximos a constituir una empresa, ¿no? Porque precisamente la empresa viene a ser, como usted bien señalaba, doctor, ese instrumento que permite al emprendedor, ¿no? Hacer realidad su idea, su sueño, ¿no? De vida o de negocio. Sí. Porque sería muy interesante que puedan tener una capacitación previa sobre la importancia de la responsabilidad social, ambiental. Más o menos por ahí, doctor, si nos podría compartir alguna reflexión al respecto. Muchas gracias. Bueno, Amelia, me pones en un aprieto porque bueno, pues soy director de una maestría precisamente diseñada para esto que nos estás preguntando, ¿no?
Cuando nosotros cuando diseñé la maestría en economía medioambiental, la idea principal era esa. La idea era, vamos a intentar formar a aquellas personas que quieren ser empresarios y vamos a intentar formarles en qué es una empresa, cómo funciona una empresa, cómo se desarrolla un proceso de estrategia empresarial, cuáles son los impedimentos, mejor dicho, cuál es el marco legal en el que se desarrolla la actividad empresarial. ¿Por qué creemos que la actividad empresarial se desarrolla mejor en condiciones de libre mercado que en condiciones de economía planificada? ¿Qué significa sostenibilidad? ¿Qué significa ecología? La mayor parte de las personas nunca han estudiado ecología. Lo que saben de ecología es lo que les llega del ecologismo, y el ecologismo es una ideología y la ecología es una ciencia. Entonces, ¿qué sabemos de ecología? Vamos a enseñarles un poco de ecología, vamos a enseñarles dinámica de poblaciones, vamos a enseñarles por qué es importante conservar, fíjate lo que voy a decir ahora, una lombriz de tierra en un viñedo. Este tipo de cosas. Y estos son los contenidos fundamentales de la maestría que tengo el honor de dirigir, ¿no?, en la Universidad Francisco Marroquín. Precisamente por eso, porque nuestra idea fue la de, sabemos que hay muchos profesionales, emprendedores, que tienen serios problemas de argumentación y serios problemas de actuación, porque desconocen el marco legal, porque desconocen el marco natural en el que desarrollan su actividad, el marco social, cómo resuelvo conflictos, por ejemplo, con los habitantes de una zona en la que quiero montar una explotación minera. Bueno, pues para eso también tenemos un curso, que por cierto imparte mi queridísimo amigo Edwin Zarco, un hombre que en este campo tiene muchísima experiencia, ¿no? Entonces, se trata de formar a las personas y con la finalidad de que puedan desarrollar su idea emprendedora, su idea empresarial, desde el principio de que el libre mercado, la prosperidad, no tienen por qué estar reñidos con la protección del medio ambiente. Al contrario, es más, nosotros intentamos que nuestros alumnos generen ideas que vayan dirigidas a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, absolventes, o sea, estudiantes de nuestra última edición de la maestría han montado una empresa que se dedica a asesorar financieramente a bancos e inversores, o sea, empresarios, sobre cómo desarrollar un proyecto financiero que se pueda calificar de sostenible, es decir, cómo desarrollar la actividad económica que se quiere desarrollar, de dónde se obtienen los fondos, cómo se invierten esos fondos, qué parte de ese dinero se debe de guardar para recuperar después daños medioambientales causados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y están teniendo mucho éxito, por cierto, estos alumnos, ¿no? Esto es lo que nosotros enseñamos en la maestría que, como digo, tengo el gran placer y honor de dirigir. Gracias, Amelia, por la pregunta. Ha salido así, ¡pin!, el spot publicitario de la noche, ¿no? Pero volvamos al tema que nos ocupa, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Ven ustedes el tema de la responsabilidad empresarial, o sea, de la función empresarial, tal y como se lo he descrito yo? ¿O les he contado cosas completamente nuevas? ¿O hay alguien aquí que piense que no les he contado nada más que tonterías? Por favor. Voy a tener que empezar a nombrarles a todos por orden de aparición aquí en mi lista. Bueno, pues nos quedan 10 minutos. Siento muchísimo, de verdad, que no se atrevan a compartirnos sus ideas y sus pensamientos. De verdad que sí, que lo siento de verdad, lo siento mucho. Ah, Katia, por fin, Katia puede hablar. Katia, adelante. Y Orlando Hola. también ha levantado la mano. Perdón. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Buenas tardes. Se escucha muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Katia Berríos, soy de Lima, Perú. Y bueno, yo ya he pasado por un concurso sobre justo el desarrollar una idea en el cual nosotros
era una ronda de ideas y la idea que ganaba entre todas del total de ideas que se presentaban pasaban a una siguiente etapa para que la trabaje un poco más la idea y se forme mejor con otras métricas más que ya no solamente queden idea. Pero de hecho fue un programa bastante intensivo y que a mí me ayudó mucho a comprender un poco más, que se entrelaza con todo lo que usted ha comentado ahora, que sí, yo estoy muy de acuerdo en muchos aspectos que ha nombrado, y justo era este tema de emprendimientos ambientales, pero ha llegado un punto en el cual nos dieron todas las herramientas y hay personas en el equipo que por alguna extraña razón no se sienten esa actitud de continuar, sino de como que seguir analizando si realmente la idea es buena, porque a veces el grupo de personas o bueno, los clientes potenciales, por así decirlo, porque era una idea el prototipo era como una máquina súper pequeña que iba a usar energía solar para desinfectar el agua doméstica. Entonces, actualmente, por ejemplo, en el Perú, y hablando, por ejemplo, periferias de Lima, hay ciudadanos que de repente ni siquiera tienen acceso a agua potable. Entonces, no podríamos, entre otras discusiones que se dieron internamente en el grupo, en el equipo, decíamos, ¿cómo vamos a tratar de desarrollar este MVP si hay otros equipos otros grupos de personas que ni siquiera tienen acceso al agua potable? Entonces, decíamos, unas personas comenzaron a tener otros puntos de vista que de repente ha permitido ha ocasionado que el equipo se vuelva un poco inactivo, y a veces pienso que también el trabajo en equipo para esos emprendimientos es muy importante, porque siempre pues hay una persona que siempre está al 100% de avanzar y tener todas las ideas de repente avanzar de todas las formas posibles que ellos necesiten, que nosotros necesitemos, tanto financiamiento, seguir desarrollando la idea y demás. Pero hay personas que de repente no están en esa sintonía, y entonces hace que a veces se retrase el desarrollo de la misma idea, porque hemos entendido que la idea tiene que seguir evolucionando, porque es como un borrador y poco a poco se va comenzando a desarrollar. Entonces, es un fenómeno que yo no entiendo por qué pasa, y me ha generado ciertas confusiones, porque no, si somos una idea que hemos tenido cierto feedback para poder continuar y tener la misma motivación, porque tiene un propósito súper bonito, sostenible y demás, y que a largo plazo de repente pueda ser, ¿por qué no exitoso? Porque de repente no le dan cierta prioridad y de repente se enfocan simplemente a lo que, bueno, la mayoría de nosotros nos consume, que es el trabajo de lunes a viernes. Entonces, es algo que, bueno, personalmente me gustaría tratar de comprender un poco, porque a veces pasa este tipo de coordinaciones internas que a veces permite que se retrase el desarrollo de un emprendimiento en general, bueno, en este caso, que es esto sostenible. Gracias, Katia, por compartir tu experiencia. Yo lo que acabas de contarnos lo veo como perfectamente natural dentro del desarrollo natural de una idea empresarial. Vamos a ver. Sobre todo cuando estamos hablando de varias personas, ¿no? Cuando se trata de una idea propiedad, o sea, generada por una persona con la capacidad de movilizar recursos humanos en torno a su idea, es todo mucho más fácil. Cuando se trata de una idea que necesita ser gestada por varias personas en un equipo, por ejemplo, como esto que tú nos comentas, siempre van a aparecer ese tipo de discusiones, porque siempre va a haber... Hay una cosa de la que no podemos perder de vista. Lo primero que no podemos perder de vista es que cada uno de nosotros, en nuestro interior, satisfacemos nuestras necesidades intelectuales, vitales, emocionales,
de manera completamente diferente. Y esto nos obliga, esto nos hace que nuestros objetivos también sean diferentes o, si no son diferentes, sean de distinta amplitud. Me explico, en tu caso en particular, que me parece un ejemplo súper interesante. Vamos a ver, un sistema solar de potabilización de agua. Bueno, yo esta idea la puedo llevar adelante con potabilizadores individuales, es decir, simplemente un pequeño equipo solar que mueve un generador y con este generador soy capaz de potabilizar agua pues, a través de una máquina, bueno, pues no sé, osmosis de membrana o el sistema que quieras utilizar, ¿vale? Esto lógicamente tiene un coste. Tiene un coste tanto para el fabricante, que tiene que fabricar, tiene que poner las piezas a disposición, etcétera, 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 pero también tiene un coste para el comprador final, no bajo, no es pequeño, porque lógicamente los empresarios quieren obtener un beneficio también. Entonces, esto tiene un precio. Por ejemplo, porque nos ayuda a hablar de otra de las cosas de la empresarialidad y el emprendimiento de lo que no se habla nunca. Esto tiene un precio que no tiene nada que ver con el valor de la idea. Ojo, ningún precio va a ser nunca ajustado al valor de la idea. ¿Por qué? Porque la idea, si tú ahora sigues el curso del pensamiento de tus compañeros que dicen que, oye, hay que pensar en las personas que ni siquiera tienen agua potable, igual dices, ah, pues mira. Y entonces es cuando empieza el momento en el que hay que dar 2 pasos atrás en el proceso de diseño tecnológico y pensar en una cosa que se llama escalabilidad. ¿Es mi idea escalable? Es decir, en lugar de una potabilizadora para una vivienda individual, que puedo seguir fabricándola, ojo, lo uno no quita lo otro. ¿Puedo también desarrollar una tecnología que me permita alimentar con energía renovable una planta potabilizadora para 20 familias o para 2.000 familias? ¿Puedo conseguir que esta tecnología sea económicamente tan atractiva que me la compre un ayuntamiento o una comunidad de vecinos o un edificio completo? No hay por qué pensar siempre en grande. También se puede pensar en que, oye, hay edificios de 20 plantas con 80 familias que a lo mejor tienen un problema. Y entre todos pueden permitirse una planta algo más grande que la que habéis diseñado para el uso unifamiliar. Entonces, yo creo que estas discusiones no se deben de ver nunca como un obstáculo al desarrollo empresarial o emprendedor, sino como un acicate para la aparición de nuevas ideas. Son siempre una oportunidad. Entonces, yo en tu caso particular lo que veo es una oportunidad de llevar 2 segmentos de la actividad empresarial, la idea es genial, uno a nivel individual con pequeños módulos potabilizadores para viviendas unifamiliares y el otro a un nivel en una escala un poco más grande con el atractivo de que se trataría de conseguir un producto asequible para, por ejemplo, una administración local. Y decirles, señores, con una inversión relativamente pequeña, nunca va a ser pequeña, estas inversiones no son nunca pequeñas, con una inversión relativamente pequeña, ustedes pueden dotar de agua potable a 20.000 personas. Nosotros les ponemos la planta en X tiempo en tal sitio. Entonces, no son ideas incompatibles, no es algo que debiera de frenaros, sino que es algo que debería de motivaros a todos para pensar, oye, esta idea que hemos tenido inicialmente es escalable. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo de grande puede llegar a ser el asunto? ¿Bastaría con energía solar? ¿Necesitamos alguna energía de respaldo? ¿Podemos utilizar otro tipo de energías? La eólica, por ejemplo, el hidrógeno, por ejemplo, electricidad que venga de una central, por ejemplo, municipal, ese tipo de cosas, ¿no? De manera que vosotros, en lugar de reduciros en una pelea de ver quién va a salir antes, intentéis ver cuáles son los grados de escalabilidad de vuestro concepto. Yo creo que ese sería, bueno, ese es el consejo que yo os daría, desde luego. ¿Eh?
Muchas gracias. Nada. A ver, Orlando Sama lleva un rato con la mano levantada y Jocelyn Mabel acaba de levantar la mano ahora. Orlando estaba primero. Orlando. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes con Buenas todos los tardes, un participantes. saludo. Doctor, quería hacer una consulta. Mire, hablando del tema de responsabilidad social de las empresas, ¿no? Hay muchos enfoques, conceptos sobre responsabilidad social, ¿no? Una de ellas es la de Milton Friedman, que dice que la responsabilidad social de todas las empresas es maximizar las utilidades, ¿no? Y cuando uno ve casos como lo que ha sucedido, mañana cumple un año, ¿no? Lo que ha pasado con Repsol, Sí. ¿no? Se produjo un derrame de petróleo aquí en Perú, en la costa, ¿no? Sin embargo, hasta el momento no se ha podido remediar, ¿no? Entonces, cuando uno ve este tipo de conceptos, puede que se preste un poco a malas interpretaciones, ¿no? Sabiendo que Friedman defendía más el tema de las empresas o de maximizar las utilidades a fin de poder seguir innovando, creando, ¿no? Y el otro tema que me llama bastante la atención es ahora la mayoría de maestrías que tengan que ver con responsabilidad social también lo están enfocando a el nivel del gobierno, es decir, como si el gobierno tuviese una responsabilidad social, ¿no? Las tesis de maestrías están enfocados a responsabilidad social de las municipalidades provinciales, distritales, del gobierno regional. Entonces, ¿cuál es su apreciación respecto a a este enfoque de responsabilidad social llevado ya al nivel del gobierno, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Orlando. A ver, la verdad no la vamos a contar nunca, o no precisamente hoy, creo que no, pero yo voy a dar mi opinión, lo que pienso. Lo que pienso es que el punto está en el medio. Es decir, tiene la empresa como función la de maximizar los outputs, todos. Es decir, estamos hablando de productos, estamos hablando de ingresos, estamos hablando de volumen de negocio, todos los outputs de mi actividad empresarial, maximizarlos, sí, pero maximizar los outputs no significa esquilmar los inputs y tampoco significa perjudicar a los demás. Esto es lo mismo que, es un poco como el uso que hacemos de la libertad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en mi casa solo, en mi despacho, charlando con ustedes a través de un ordenador, con lo cual me puedo permitir la tontería de vez en cuando darle una calada a mi cigarrillo. Porque fumo. Pero claro, si yo estuviera con ustedes en una sala, yo no fumaría. Yo no fumaría no porque renuncio a maximizar mi placer, a mí fumar me genera placer, soy así, ¿qué le voy a hacer? No, yo no me niego a maximizar mi placer, lo que yo hago es respetar su salud de ustedes. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta también cuando desarrollamos una actividad empresarial. No se trata de decir, es que tú eres un socialista, es que tú eres un estatista, no. Lo que pasa es que yo no vivo solo, yo no vivo en una isla, yo no soy Robinson Crusoe, yo tengo unos vecinos y tendré que intentar que con mi actividad empresarial mis vecinos puedan seguir llevando adelante la vida que llevan hoy. No tengan que andar chapoteando en medio del petróleo porque a mí se me ha ocurrido sacar petróleo en mi jardín. Entonces, eso por un lado, en cuanto a la responsabilidad empresarial, vista desde el punto de vista de la empresa. Los ayuntamientos, el gobierno federal, el gobierno de la nación, me da igual, el Estado, en cualquiera de sus estamentos. El Estado tiene es mi opinión, repito, tiene una única obligación. La única obligación del Estado es la de desarrollar un marco legal en el que yo pueda cumplir mi función empresarial, en el que yo pueda, ojo, desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista del trabajador, desde los dos puntos de vista, y en el que yo pueda sentirme acogido y en el que
estén garantizados mi derecho a la libertad, mi derecho a la libertad de contrato, pero atención, también a la vida. Y mi derecho a la vida es mi derecho a la salud. El Estado no tiene ninguna otra obligación. El Estado no tiene obligación de dictar a las empresas qué tienen y qué no tienen que hacer. El Estado no tiene la obligación de dictar a la gente qué tiene y qué no tiene que comer. El Estado no tiene la obligación de decir a las personas cuándo y cuándo no pueden ir a pasear a qué sitio. No, no. El Estado tiene la obligación de que si, por ejemplo, usted es propietario de una ribera de un río, mejor dicho, de una finca por la que pasa un río, es usted el que, acogido bajo las leyes, bajo la capa de las leyes del Estado, puede denunciarme a mí cuando yo voy a su finca a tirar petardos de dinamita en el río para pescar truchas. No necesito que venga, o sea, no hace falta que esperemos a que llegue la policía. No, hay una ley, entonces usted es el dueño de esa finca y usted es el que me dice, señor Gómez, le voy a denunciar ahora mismo porque usted ha puesto dinamita y ha matado los peces de mi río, del río que pasa por mi finca. Que curiosamente, qué casualidad, son las truchas que pescan los ribereños de río abajo y de las que viven, ellos viven de esa pesca. Entonces, no solamente ha matado usted las truchas que yo disfruto cuando me levanto por la mañana y salgo al jardín a ver las truchas del río que pasa por mi finca, no. Acaba usted de acabar con la fuente de alimento y de sustento de 12 personas río abajo que viven de la pesca de estas truchas. Entonces, no hace falta que el Estado venga a explicarnos. Pues eso, que hay unos señores que viven de las truchas. No, son los señores que viven de las truchas los que solo necesitan que exista una ley que les permita, que les garantice desarrollar su actividad empresarial, en este caso, la pesca. No hace falta más. Entonces yo creo que ni la empresa tiene que dejar de hacerlo todo por responsabilidad empresarial, porque hay cosas que se pueden negociar y hay cosas que se pueden, ya he dicho antes, hay impactos que se pueden recuperar, que son recuperables, no todos los impactos son irrecuperables, pero el Estado tampoco tiene por qué ponerse a dictar párrafo a párrafo hasta el más mínimo detalle de aquello que hacemos los seres humanos en sociedad. Lo único que necesitamos del Estado, yo por lo menos, es eso, un marco legal que me permita lo que yo llamo social trust. ¿Qué es el social trust? La confianza social. Es la que a mí me permite salir a la calle sin pánico a que el primero que se cruce conmigo me pegue un tiro. Es la que me permite ir a comprar sin pánico a que el que me vende no sé qué me esté engañando. Eso es confianza social. La que nos permite estar hoy aquí juntos y les permite a ustedes confiar en que no están cayendo en las redes de un predicador, porque yo soy el representante de una religión peligrosísima llamada, yo qué sé, capitalismo. No. Esa confianza social es la que debe de garantizar el Estado. El resto no es asunto del Estado. Del resto nos solemos encargar nosotros, pero mucho mejor. Yo suelo contar el ejemplo de los alimentos, ¿no? La empresarialidad privada lleva proveyéndonos de pan cientos de años, de manera perfecta. En las sociedades en las que se ha intentado una economía planificada del pan, por ejemplo, en la antigua República o Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en muchos sitios, en muchos momentos, faltaba el pan. Es decir, hay cosas que efectivamente el Estado no hace mejor. Nosotros sí, nosotros somos capaces de hacerlo muy bien. Entonces, que nos den un marco legal dentro del que podemos seguir prosperando y creciendo, intercambiando, comunicando, sin miedo a lo que yo les contaba, a salir a la calle y que venga uno y me pegue un tiro. Es lo que yo le pido al Estado. No sé si eso responde a la pregunta. Doctor, yo totalmente de acuerdo con lo que usted ha manifestado sobre la función del Estado, ¿no? Y sobre la responsabilidad, ¿no?
de actuar, ¿no? Como decía Hayek, no toda libertad de actuar conlleva la responsabilidad de asumir sobre las consecuencias, ¿no? De nuestros Exacto. actos. Gracias. De nada, es que es fundamental, o sea, no, para mí no existe la libertad sin la responsabilidad. Es así de fácil. Siguiente pregunta era Jocelyn y también ha levantado la mano Fiorella. Jocelyn. Hola, ¿qué tal? Mucho Hola, gusto. ¿qué tal? Un placer. Sí. Yo soy Isabel de la Varas. Yo le estoy hablando desde Moyobamba, pertenezco a la selva del Perú. Y aquí estoy yo tratando de hacer un emprendimiento, tratando de ser empresaria respecto a la conservación del bosque y las áreas naturales que tenemos aquí. Bien se sabe, ¿no?, que la selva está siendo depredada, está siendo muy cruelmente asesinada. Y aquí, por ejemplo, donde yo vivo, era una zona, ¿cómo se puede decir? Temperatura cambiante, ¿no? Hace más veces salía el solcito, pero no era tanto calor. Ahorita se nota, ¿no?, el cambio climático que acá Claro. hace 15 días que no llueve y se supone que estamos en época de invierno donde debería estar lloviendo, ¿no? Y el calor está insoportable. Entonces, mi familia somos afortunados y bendecidos que contamos con unos terrenos que están cerca de un río aquí y que son áreas completamente vírgenes. No hemos entrado absolutamente nada y es como que un área súper muy bonita, ¿no? Hay muchas especies de animales que siempre nos visitan y ahora estoy tratando de hacer algo con eso porque no me gustaría que se quede así nada más, ¿no? Sí, me gustaría, por ejemplo, empezar a vender su tema de plantas medicinales, ¿no? Exportarlos, porque tenemos muchas plantas aquí que ayudan a diferentes enfermedades y que se pueden usar, ¿no?, de manera positiva, y eso no va a hacer que se dañe el medio ambiente, sino va a ayudar a que siga conservando. Y también estuvimos pensando, porque también hay un área como que donde mis abuelos hacían sus sembríos, ahí también hacer sembríos, pero full plantas frutales, y que si alguien desee comprar alguna fruta o algo así, va y ellos mismos lo puedan cosechar, ¿no? Y llevar con ellos mismos. Eso les quería compartir y quisiera saber qué opina al respecto. A ver, maravilloso, Jocelyn. Me encanta la idea. Me encanta la idea porque hay una idea que tenemos que es la de que conservar un espacio natural significa no tocarlo. Y esto no es así. Conservar un espacio natural, la mayor parte de las veces, lo que significa es explotarlo, pero explotarlo de manera racional. Entonces, conservar un espacio natural se puede hacer de muchas formas. A mí me parece maravilloso que dediquéis una zona a plantar. Fíjate, es que te voy a contar ideas que ya existen. Aquí en Alemania, en todas las zonas donde hay fresa, en todas, aquí al lado de mi casa, en Leipzig también, en la época de la fresa, hay agricultores que dedican una buena parte de su parcela no a la explotación comercial de la fresa, sino a que los papás y las mamás vayamos con nuestros niños a recoger las fresas. Ojo, las pagamos 1 o 2 euros más caras que si las compramos en el súper, pero compartimos esa experiencia con los niños, que es precisamente de lo que se trata. Ellos lo que tienen es también un servicio de monitores, es decir, tienen para los fines de semana, organizan pequeños cursos muy divertidos para los niños, con teatro y tal, para explicarles un poco cómo crece la planta de la fresa, qué sustrato necesita, qué especies animales ayudan a la nitrificación del suelo para que las fresas crezcan mejor. De manera que los niños ganan conciencia. Les comentaba antes de pasada lo de la importancia de las lombrices de tierra en el cultivo de las viñas para el vino. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lombrices de tierra. Se me antoja una idea magnífica, de verdad. Y bueno, yo no sé si las plantas medicinales o en la única experiencia real que yo conozco en ese sentido terminó desbordando las expectativas. Un grupo de amigos, de conocidos, decidió montar una empresa para plantar menta piperitae, en el norte de León. Y resulta que el producto era tan bueno, porque el suelo era muy bueno,
que muchas empresas alemanas se dedicaron a comprar estamenta peperitae, de manera que los campos dedicados a la menta cada vez eran más grandes. Entonces, lo que empezó como un proyecto de vamos a conservar una especie natural, terminó, bueno, no terminó, sino que llegó un momento que tuvieron que sentarse y decidir, oye, esto no puede seguir creciendo porque vamos a tener que cortar árboles. Y esa no era la idea. Entonces, yo creo que si sois capaces de mantener un nivel que os permita las dos cosas, es decir, es importante que os permita las dos cosas, si no, no va a funcionar. Que os permita conservar ese espacio natural. Bueno, son tres cosas realmente. Que os permita a vosotros mantener vuestras expectativas de vida, lógicamente. Hay que comer y hay que abrigarse y hay que tener un aire acondicionado cuando hace mucha calor, hay que saber adaptarse al cambio del clima. Y tercero, que sirva como función, que tenga un aspecto de ejemplaridad. Este es otro aspecto que muchas veces cuando montamos una empresa olvidamos. Vamos a ver, y el caso en vuestro caso, lo que comentaba yo antes con los cursos para niños, el aspecto de la ejemplaridad, el aspecto docente viene dado, tanto para niños como para adultos. Claro, ahí se empieza también a formar esto de la conciencia ambiental, que también es muy importante hoy en día ir creando, tanto como a niños, ¿no? Como a padres que a veces no lo tienen muy presente. Exactamente, exactamente. Y yo os deseo toda la suerte del mundo porque me parece una idea maravillosa. De verdad, muy, muy, muy contento de que me contéis estas cosas desde Latinoamérica. Me encanta. Muy bien. Muchas Gracias. gracias. La siguiente era Fiorella. Tenemos a Fiorella, tenemos a Chari y tenemos a Víctor. Fiorella. Fiorella bajó la mano. Pues entonces tengo a Chari como siguiente y luego viene Víctor. Chari, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenas. ¿Qué Un tal por placer. allá? Aquí también está haciendo mucho calor. Pero bueno, interesante el punto de vista que usted menciona en que el Estado se tiene que limitar, ¿no? A generar leyes que me permitan proteger no tan solo a mí como empresario, ¿no? Futuro, sino también a las personas que rodean y que son impactadas con la idea empresarial o con la empresa que vaya a tener, ¿no? A posteriori. Precisamente quería hablar sobre ello porque muchas veces el Estado o los estamentos gubernamentales obstaculizan, ¿no? Obstaculizan bastante al empresario. Latinoamérica actualmente está sufriendo con un gran impacto. Los empresarios internacionales, por así decirlo, ya no quieren invertir en Latinoamérica muchas veces porque el Estado a veces, en vez de funcionar como árbitro tanto para el desarrollo de la comunidad, de la sociedad al cual pertenece, y también asimismo bordear de oportunidades para los empresarios y tanto transnacionales como también de la misma sociedad al cual pertenece este Estado, obstaculiza con esas leyes, ¿no? Obstaculiza eh, a, y el emprendedor como que esa idea grande que ya tiene, ahí como los compañeros han compartido sus ideas grandes, como que se sienten limitados a poder desarrollarse, ¿no? Entonces, dando esa pequeña apreciación, ¿no? General de que se puede percibir aquí también en el Perú, este, ¿cómo se podría implementar, por así decirlo, ¿no? Desde los estamentos gubernamentales, ya que ahorita están en el boom las leyes medioambientales y todo eso, ¿no? Una economía, por así decirlo, circular, porque ahorita está ese término de moda, ¿no es cierto? Economía circular que nos permita transformar, ¿no? Nuestra propia naturaleza, nuestra materia prima, puede ser también no solo material, sino también recursos humanos, ¿no? Que nos ayude a tener esa expectativa de vida y ese ejemplo, ¿no? Que le acaba de mencionar a la compañera Jocelyn, ¿no? Para que el empresario se anime, ¿no?
a poder invertir tanto con sus ideas, pero a la vez desafiar para generar impacto de vida e impacto ambiental en todas sus esferas. No sé si fue tan larga, pero ahí No, no, ha sido interesante, larga e interesante. A ver, Sari, yo creo que aquí entramos en un campo un tanto peligroso, porque considero que un factor muy importante a la hora de transformar la mentalidad que tenemos los humanos en lo que al uso de recursos se refiere, es el de la educación. Y la educación monopolizada por el Estado puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. Es un tema peliagudo. Yo creo que está en nuestra mano. Vamos a ver, aquí ha habido un momento en el que éramos 20 personas. Nosotros somos los que debemos de ser multiplicadores de las ideas que consideramos positivas para nosotros, para el medio ambiente, para nuestros vecinos. Lo que no podemos hacer es estar esperando a que el Estado nos dicte cuáles son las ideas que debemos de defender o que debemos de proclamar. Si creemos que tenemos una idea magnífica de cómo hablabas, Chari, de economía circular. A ver, es que muchas de las cosas que hacemos ya son economía circular. Pareciera que acabamos de inventar la circularidad de la economía o que acabamos de inventar la sostenibilidad. En el 1700 ya se hablaba de sostenibilidad aquí en Alemania a la hora de explotar los bosques. Es decir, no son cosas nuevas. Lo que ocurre es que de repente nos hemos dado cuenta de que podemos mejorar la circularidad de muchos procesos logísticos, utilización de recursos sobre todo, y tenemos que ponernos a ello. Hay una de esas conferencias que da uno y a las que me invitan que suele tener mucho éxito, que se titula "La basura es un recurso". Es que lo es. Es que estamos tirando toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de materiales preciosísimos que terminan enterrados otra vez, que terminan en basureros y que pueden ser perfectamente reutilizados para volver a construir los mismos aparatos tecnológicos que tiramos a la basura. Hablamos de, ¡ay, por favor, qué malísimo es el plástico! Vamos a ver, pero si hoy en día la mayor parte de los plásticos que se fabrican son reciclables. Es decir, no solamente el plástico que yo arrojo para que se recicle, no, un momento, es que yo no les miento, o sea, voy a intentar no mentirles. Yo creo que tengo aquí al lado, en mi despensa, pues no sé, no las he contado nunca, pero son unas cuantas bolsas de plástico que llevan ahí y las llevo reutilizando, pues a lo mejor 10 años. Es decir, es un poco también nuestra forma de ver las cosas. Hay un detalle, el siguiente detalle que tampoco podemos olvidar, y es el de que los seres humanos no solamente consumimos recursos, ojo, los seres humanos somos capaces de multiplicarlos, incluso de inventarnos nuevos recursos. Si el Estado, en su afán súper sostenible y súper circular, impide el desarrollo de nuevos recursos, de nuevas ideas, impide la reutilización de recursos o la multiplicación del uso de un recurso, del valor de un recurso, mediante medidas legales, lo que está haciendo es coartando el desarrollo de generaciones futuras. Eso también coarta el desarrollo de generaciones futuras. A mí muchas veces me preguntan, oye, y ahora que estamos en plena crisis energética, ¿cuál es la energía del futuro? ¿A dónde vamos? Y yo siempre respondo lo mismo. Dice, yo no lo sé, pero estoy seguro que dentro de 1 o 2 generaciones alguien, si le dejamos, va a descubrir la manera en que vamos a solucionar el problema energético. Igual que nadie sabía en 1890 que al cabo de 20 años iba a poder tirar su carro de caballos y coger un coche de aquellos primeros que salieron en 1900.
En aquel momento nadie lo sabía, ningún Estado lo planificó, nadie lo pensó. Aparecieron los señores, fabricaron un motor que quemaba, bueno, incluso motores eléctricos a principios del siglo pasado, ojo, motores eléctricos, y aquello se movía sin caballos. Bueno, pues eso es lo que caracteriza al ser humano. Entonces, toda ley que impida ese tipo de desarrollos es una ley que va a ir a perjudicar al desarrollo de generaciones futuras. Es un tema muy complicado, Xavi, pero gracias por la pregunta, de verdad. Espero haber podido poner un poco de luz en tus dudas. Gracias, doctor. Bendiciones. Muchas gracias. Tenemos con la mano levantada a Víctor. Víctor Cornejo, por favor. ¿Víctor? Sí, doctor. Creo que Sí. se levantó de error, pero de todas formas quería hacerle una pregunta. Fabuloso. Si bien las empresas, por lo que yo tengo entendido, tienen como el mayor impulso de sostener las cosas que el Estado no ofrece, o al menos es lo que tengo entendido, los servicios que el Estado no ofrece, también tienen, yo creo, el deber de poder satisfacer necesidades extras, ¿no? Entonces, yo no creo que las empresas sean únicamente algo que necesiten del Estado o del plano de referencia del Estado, sino que propiamente pueden ser iniciativa de los propios ciudadanos, pues, ¿no? Entonces, en este plano yo considero que el Estado, más que un agente que sea productivo, es más como un obstáculo, ¿no? Entonces, ¿usted cree que para que las empresas se desarrollen de forma correcta y los emprendimientos sean más productivos, es necesario la existencia del Estado? Porque yo considero que en ningún caso es necesario, ¿no? A ver, es la eterna discusión. La eterna discusión. ¿Es el Estado necesario, sí o no? Yo no sé si es necesario. Lo que sí sé es que desde que nos constituimos como sociedades nos hemos dotado de una jerarquía, nos hemos dotado de un aparato administrativo que se encargaba de aquellas cosas de las que nadie quería encargarse. Se encargaba de la guerra, se encargaba de tener a los vecinos que venían a asaltarnos alejados de nuestras casas, se encargaban, no sé, pues por ejemplo las órdenes militares de los cristianos se encargaban de proteger rutas comerciales, porque, oye, la disculpa era que iban a conquistar no sé qué, pero en realidad se trataba de proteger determinadas rutas de comercio. Esto ha sido siempre así. Y si ha sido siempre así es que a lo mejor forma parte de nuestra condición humana, ¿no? De lo que sí podemos discutir es del tamaño del aparato burocrático. Aquí antes Lucero Palomino señalaba barreras burocráticas que afectan a los emprendedores. Efectivamente, las hay, existen, están ahí. Y que en la mayor parte de los casos, si nos fijamos, y aquí da lo mismo que hablemos de que gobierna la derecha, gobierna la izquierda, gobiernan los conservadores, gobiernan los socialistas, da igual. Gobierne quien gobierne, siempre va a haber una serie de leyes no dictadas por la razón, sino dictadas por la ideología. Cuando estas leyes dictadas por la ideología lo que hacen es coartar nuestra capacidad de libre interacción en responsabilidad con nuestros vecinos, están atentando también contra otra de las cosas esenciales a la especie humana, Homo sapiens. Nosotros somos seres sociales. Vivimos de intercambiar, de hablar, de que, oye, mira, yo tengo esto y tú tienes aquello, hacemos un cambio porque tú lo tienes, pum, y cambiamos. La función del Estado, en este caso la función de la ley, es la de garantizar la libertad de contratos, por ejemplo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa que yo te contrato a ti porque tú eres un dibujante maravilloso y te contrato y tenemos un contrato en el que pone claramente que me tienes que hacer un dibujo de una manzana que sea lo más realista posible. Y tú firmas ese contrato y en ese contrato pone que te va a pagar 1.000 euros y en ese contrato pone que lo vas a terminar en 4 semanas. Y tú coges, lo lees, lo estudias, mira, me van a pagar 1.000 euros por dibujar una manzana lo más realísticamente posible y tengo que hacerlo en 4 semanas. Pum, vas y firmas. Y yo te pago. Y pasan las 4 semanas y no solamente me has presentado 3 manzanas abstractas tipo Picasso, sino que cuando yo te he pedido que por favor que se acaba el plazo, que necesito la manzana para mi logo mañana,
me dices que no puedes porque mañana tienes, no sé. Eso se llama incumplimiento de contrato. Imagínate ahora que no hubiera estado. ¿Qué hago? Te mando a mi policía personal, he contratado un servicio de seguridad que van a tu casa y eso no es la mafia. Te amenazan para decirte, oye, mira a ver si le devuelves el dinero a Gómez porque no le has dibujado la manzana y si no se lo devuelves te rompemos una pierna. Es decir, el tema es complejo. No es tan fácil, no existe lo del blanco y el negro en nuestra vida social. Necesitamos una instancia que ejerza de árbitro y con capacidad para que, de garantía en este caso, de que se cumple ese contrato y de que si no se cumple, la parte perjudicada reciba una indemnización. ¿Que esto se puede hacer con instituciones privadas? Pues a lo mejor, no te digo que no. Los anarquistas discuten muchas veces de que si una policía privada, tribunales privados también. Existen los tribunales de arbitraje. Aquí en Alemania, yo no sé en Perú, pero aquí en Alemania hay tribunales de arbitraje que no tienen nada que ver con la justicia normal. Yo tengo un pleito con un cliente y puedo ir a un tribunal de arbitraje y el árbitro decide, y si las dos partes, ojo, y si las dos partes aceptan la decisión del tribunal de arbitraje, esa es tan válida como la de un juez normal. Entonces, esa necesidad que tenemos de lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, el salir a la calle y lo del tiro a lo mejor es exagerado, pero te acabo de poner un ejemplo mucho más sencillo, mucho más habitual. Oye, te he pagado 1.000 euros para que me pintes una manzana y no me ha servido una manzana tal y como describe el contrato, lo más realista posible. Son manzanas preciosas de tipo picasiano, pero que puedo colgar yo en la pared de mi casa, pero no, yo te pedía una para mi logo y tiene que ser una manzana que parezca realmente una manzana y las tuyas no lo son. Entonces, de alguna manera tiene que haber una instancia que nos permita a los dos discutir o discernir nuestra discusión sin que lleguemos al extremo de que tú me pegas un tiro a mí o tú le pegue yo a ti o te mande yo a mis matones y te digan que o pagas, devuelves el dinero o te rompen una pierna. Es decir, yo creo que tiene que haber un por lo menos yo personalmente creo en la fuerza de la ley. Luego ya podemos discutir de cómo se impone la ley, si tribunales de arbitraje, si diferentes departamentos de policía, si eso ya a lo mejor es discutible, pero tiene que haber un marco legal dentro del que nos movemos para que podamos actuar sin miedo a que venga algún listo a robarnos la comida del plato. No sé si respondo adecuadamente a tu pregunta, Víctor. Sí, profesor, me parece correcto. Gracias. Más preguntas que estamos acá. Uy, llevamos, madre mía, qué tarde es. Llevamos hora y media aquí de charla. ¿Alguna pregunta más? Ninguna pregunta más. Edwin, ¿vamos cerrando o cómo lo ves? Perfecto, creo que sí, ya cerramos. Han hecho unas buenas preguntas, excelente tu exposición, Luis. Para nosotros es magnífico siempre tenerte en Looking porque nos nutres de conocimiento de una manera muy pedagógica y nos motivas a seguir investigando, a emprender cosas, ¿no? Bueno, Luis, yo te agradezco mucho por tu tiempo, ¿no? Allá ya casi va a ser medianoche, ¿no? Y eso para nosotros lo valoramos mucho, Luis. Yo te agradezco que participe en este primer workshop. Nada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los que habéis asistido, de verdad que ha sido un placer con vosotros. Espero haberos servido de algo y que hayáis cogido alguna idea. Si acaso os puedo recomendar una institución que tiene una página web, que es el Instituto PERC de Montana. PRC, PERC. Vais a Google, metéis Instituto PERC Institute y ahí vais a encontrar una institución que se dedica exclusivamente a la promoción de soluciones de libre mercado y emprendimiento
para problemas medioambientales. Desde recursos como el agua, tienen ahora mismo un proyecto maravilloso, cómo involucrar a los pueblos originarios norteamericanos en el uso del recurso agua. Bueno, y ahí creo que vais a disfrutar y aprender muchas cosas, porque además ellos tienen, como os decía al principio de la sesión de hoy, muchísimos ejemplos de casos exitosos de cómo desde el medio, desde la iniciativa privada y el emprendimiento se puede proteger el medio ambiente. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, hora y media con nosotros. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Luis. Y antes de cerrar, quiero dejar algunos anuncios. Hay varias actividades que vienen con Looking. 3 cosas quiero anunciar. Primero, no se olviden de continuar en la plataforma con los módulos. Son 6 módulos de este programa de formación de emprendedores ambientales en acción que acaba a fines de enero. El otro viernes tenemos la presentación del libro, que es una traducción del inglés al español, del libro Ambientalismo y Mercado, que está sacando Looking. Lo presentamos el viernes que viene a las 7 de la mañana hora Perú, así que todos están invitados, vamos a mandar todas las invitaciones. Se ha hecho en cooperación con académicos de Chile y Argentina y Ecuador, entonces van a exponer, va a estar muy interesante. El próximo viernes 7 de la mañana. Y el siguiente sábado que viene tenemos nuestro segundo workshop, donde tendremos al profesor Dr. Rubén Méndez de Ecuador, que nos va a hablar también sobre el medio ambiente y institucionalidad, las instituciones y el medio ambiente, que también va a estar muy interesante. Muchas gracias a todos los participantes, gracias por sus preguntas, por su tiempo. Gracias, Luis, nuevamente. Ha estado esta hora y media magnífica, porque hemos aprendido todos de esta interacción, de este intercambio de ideas, que creo que es muy importante para poder desarrollar nuestra capacidad crítica y conocer sobre las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Luis, te mando un abrazo, muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en la siguiente semana. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.